Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 5, chapter 5, verso 21 al 24, por favor. 21 through 24. El primer libro de la Biblia, The first book of the Bible, Génesis, Genesis, capítulo 5, chapter 5, verso 21 al 24. verses 21 through 24. Quiero titular a este mensaje, I'm going to title this message, El hombre que caminó con Dios. The Man That Walked with God. Dice la Biblia de la siguiente The manera: Bible says, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amén. Señor, te damos gracias Heavenly en Father, we esta thank you noche. this night. Gracias por tu presencia, Thank tu you for your Espíritu presence, Santo. your Holy Ghost. Háblanos, Señor, Speak to a us, nuestro corazón, to our heart. en el nombre de In Jesús. Jesus' Amén. name. Siéntense, Please be amados seated, hermanos. brethren. Enoc, el hombre que caminó con Dios. Enoch, the man that walked with God. Este nombre, Enoc, This name, Enoch, es el nombre de varios personajes bíblicos is the name of various personalities in the Bible. en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, Primeramente tenemos a Enoc, hijo de Caín, firstly, Enoch, the son of Cain, y nombre también de una ciudad que fundó Caín. and the name of also a city that Cain founded. Eso está en Génesis 4:17. That's in Genesis 4:17. El segundo Enoc The second Enoch aparece como hijo de Jared, that appears as the son of Japheth, descendiente de Set, descendant of Seth, hijo de Adán. son of Adam. Y vamos a hablar de Enoc, el hijo de Adán, And we're going to speak of Enoch, the son of Adam, hijo de Jared, or perdón. Enoch of Japheth. Qué curioso es que How curious it is tenemos que Caín tuvo un hijo that Cain had a son que se llamó Enoc, that was named Enoch, pero Set, but Seth, el hijo que vino a sustituir a Abel, the son that came to substitute Abel, también tuvo un hijo que llamó Enoc. also had a son named Enoch. El primer Enoc The first Enoch es descendiente de Caín, is descendant of Cain, el hombre, el hermano que es homicida. the man, the brother, the one that committed homicide. Pero el segundo Enoc But the second Enoch es hijo de Set. is the son of Seth. Son dos líneas, There are two lines, dos familias. two families. La familia de Caín The son of the family of Cain y la familia de Set. and the family of Seth. La familia de Caín The family of Cain es la descendencia de la serpiente. is from the descendant of the serpent. Y la familia de Set The family of Seth es la familia, la descendencia donde viene Cristo. is the family of the descendants where Christ Esos son comes. las dos linajes de la Biblia. The two lineages in the Bible. Y el Enoc del que vamos a hablar And the hoy, Enoch that we're going to speak of tonight, ese Enoc that Enoch fue hijo descendiente de Set, was the son descendant of Seth, hijo de Adán. son of Adam. Este Enoc This Enoch fue padre de Matusalén, was the father of Methuselah, el hombre más longevo de la the Biblia. man with most longevity in the Bible.
porque vivió 969 años. because he lived 969 years. Fue abuelo de Lamec. He was a grandpa of Lamech, Y Enoc and Enoch fue bisabuelo de Noé. was a great grandpa of Noah. Qué interesante. How interesting. Fíjense la línea de Enoc, The line of Enoch, hijo de Set. son of Seth, Fíjense, viene ahí Matusalén, that's where Methuselah comes viene from. Noé, Noah, el hombre que Dios usó para construir el arca. the man that God used to construct the ark. Por el lado de Caín, Through the side of Cain, viene la línea del Where the pecado, los hombres que se perdieron. of sin comes and men were lost. Y quiero, hermanos, en esta noche I want to speak this evening, invitarlos a pensar invite you to think en lo que dice la in Biblia what the Bible says sobre Enoc. about Enoch. Este nombre This name, this man, significa means dedicado, dedicated, consagrado. consecrated. Y este hombre And this man es único is unique en la descendencia de Adán. in the descendancy of Adam. Quiero decirles I want que to say este segundo Enoc this second Enoch es un caso especial is a special case en la historia bíblica. in the biblical history. Es el hombre que desapareció He's a man that disappeared porque Dios se lo llevó. because God took him. Fíjense ustedes que si nosotros leemos el libro de Judas, la epístola de Judas, If perdón, we read the epistle of Jude, que está antes de that is Apocalipsis, before Revelation or Apocalypse, allí habla de Judas el séptimo desde Adán. it speaks about their Jude, the seventh from Adam, Y así es. and that's how it is. Judas dice que Enoc, It says that en Enoch, la línea de Adán, in the line of era Adam, el séptimo patriarca. was a seventh patriarch, Y luego viene enseguida Noé, and then it speaks about Noah, que fue el décimo patriarca that was a tenth patriarch desde Adán. from Adam, Y es en el tiempo de Noé, and it's in the time of Noah cuando el mundo estaba muy when corrompido the world was so corrupt y vino el diluvio. and the deluge came. En esos años antes In those years before, del diluvio, from the deluge, vivió Enoc. Enoch lived. En los días de Enoc, In the days of Enoch, el mundo ha de haber estado perdido ya. the world was more than likely already lost. Y en esos días le tocó vivir a Enoc. And in those days, it was the days that Enoch lived. Y Enoc vivió una vida agradable a And Dios. Enoch lived a pleasing life to God. Eso quiere decir la expresión Enoc caminó con Dios. That's what the word says, that Enoch walked with God. Que él vivió cerca de Dios. That he lived close to God. Vivió una vida agradable a He Dios. lived a pleasing life to A God. pesar de las situaciones que había en su mundo, Notwithstanding the situations that were in the world, que después Dios iba a traer el diluvio. that God was going to bring the deluge after. Pero este hombre But this man caminó con Dios. walked with God. Dice el libro de Hebreos The book of Hebrews says que él dio testimonio that he gave testimony de haber agradado a Dios. to have pleased God. Enoc tuvo fe en Dios, Enoch had faith in creyó God. en Dios. Por eso vivió de una manera correcta. That's why he lived a righteous Enoc life. tenía 65 años Enoch was 65 years old cuando le nació su primer hijo, when his first son was born, Matusalén. Methuselah. Y Enoc, And dice la Biblia, Enoch, the Bible says, decidió decided ser un buen ejemplo, be a good example, vivir como a Dios le to agrada, live as it was pleasing to para God, dar un buen ejemplo a su hijo, to give a good example to his son, Matusalén. Methuselah. Dice la Biblia que Enoc vivió una vida The Bible says that Enoch lived a life digna delante de Dios. worthy before the Lord.
Según el relato bíblico, According to the scripture, solamente Enoc only Enoch y más tarde su bisnieto Noé and later his grandson Noah fueron los hombres que caminaron con were Dios. the men that walked with God. Solamente Enoc y Noé, Only Enoch and Adam, dice la and Noah, Biblia, excuse me, que, the Bible says, que caminaron con Dios. that walked with God. Eso está en Génesis 6:9, That's in Genesis que 6:9. habla de Noé. That speaks of Noah. Quiere decir que en aquellos días It means that in those times, no era muy común it wasn't very common que los hombres that men escogieran, would choose, decidieran that would decide caminar con Dios, to walk with God, vivir una vida agradable a Dios. to live a life pleasing to God. Sí. Es como hoy en día. It's like today, Hoy en día el mundo the world, cada día está aprobando each day is approving lo malo, the bad. le está llamando bueno. It's calling the bad good. ¿Cómo puede ser How can it posible be possible que el primero de este año that the first day of this year es legal it's legal ahora en now, California now in California tener to marihuana? have marijuana? ¿Sí sabían eso? You know that, right? ¿Cómo puede ser? How can it be? El año pasado Last year fue en junio was in June, o fue el antepasado cuando se or the aprobó previous year when it was approved, el matrimonio homosexual. homosexual marriage. Y ahora, And now, hace 3 días, just 3 days ago, está legalizado now it's el legalized, uso de la the marihuana. use of Ya marijuana. hasta puede tener plantas de marihuana Now en you su can even casa. have plants in your home. Creo que 6 plantas. I think up to 6 plants. ¿Qué está pasando? What's happening? El profeta Isaías The prophet Isaiah dice que llegarían los días says that the days would come cuando el hombre when man a lo malo le iba a llamar to bueno the bad he would call good, y a lo bueno malo. and the good would be called bad. Estamos viviendo en esos We're tiempos. living in those times, Los tiempos como Enoc, times like in the days of cuando Enoch, la gente when people busca más lo malo. look more for the bad, Al fin y al cabo ya es legal, ya because es at the bueno. end it's good anyway. Ya no It's es good now. malo. It's not bad Pero anymore. no todo lo que las leyes, But not everything that the law approve, las leyes de la the tierra, earthly rules, será correcto con las leyes de can Dios. be correct with the laws of God. Y ahorita estamos en ese And dilema. now we're living in these days, No porque las leyes de la tierra not because of earthly rules legalizan are legalizing algo. something. Nosotros como cristianos, We as Christians, con la Biblia en la mano, with the Bible in our hand, vamos a decir, pues we're sí, going to say, la oh, sociedad okay, en society California, in el California, gobierno lo the aprueba, government approves entonces it. nosotros los cristianos también lo So then we aprobamos. as No, Christians approve it also. No. es aquí donde tenemos It's que here decidir where we have to decide, como Enoc, like Enoch, caminar con to Dios walk with o God caminar or walk como con este mundo. with this world. Enoc decidió Enoch decided caminar con Dios. to walk with God. Nosotros, hermanos, Us estamos also ante este dilema are before this dilemma, y no nos debe de extrañar and it should not be strange que cada día that each day la sociedad society apruebe más cosas approves more things, malas, bad pero things, ahora son buenas. but now they're good. Nosotros como cristianos Us as Christians, tenemos ejemplos en la we Biblia have examples in the Bible de hombres of men que escogieron that chose caminar con Dios, to walk with God, agradar a Dios. to get a hold Y of para God. eso vamos a necesitar mucha fe, And for that, we're going to need to have a lot of faith, mucha convicción lots of conviction en lo que in creemos. what we believe. Porque si no tenemos fe, Because if we don't have si faith, no tenemos we convicción don't have conviction en lo que in creemos, what we believe, entonces vamos a claudicar, so then we're vamos a dudar, gonna doubt, vamos a
abandonar la fe en Cristo. abandon our faith in Christ. No, No. no, Enoch Enoch caminó con Dios. walked with God. Amén, así es. Eso es lo mismo que hizo Noé. That's the same thing that Noah did. En los días de Noé había mucha violencia en el There mundo. was lots of violence in the world. Dice la Biblia que The el Bible pensamiento de los hombres That men's thoughts era de continuo hacer el are mal. continuously thinking bad. Pero Noé decidió caminar con But Dios. Noah decided to walk with God. Y usted y yo And you and I estamos ante este desafío were before this challenge, en iniciando este año nuevo. beginning this new year, Estamos ante este desafío. or before this challenge, Nosotros us, tenemos que hacer una we decisión. have to make a decision. Caminemos con Dios. Let us walk with No God. importa lo que diga el mundo. No matter what the world No says, importa lo que diga la no sociedad. matter what society says, Yo quiero caminar con I Dios. want to walk with Tú quieres God. caminar Do you con want to Dios. walk with God? Esa es una decisión That's a que decision cada uno tiene que hacer. that each of us need to make. Enoch hizo esa decisión. Enoch made that decision, Y él influyó en su hijo, and he influenced in his son, Matusalén. Methuselah. Influyó en su bisnieto Noé. He influenced in his grandson, ¿Ustedes Noah. creen que Noé no supo de su bisabuelo? Don't you believe that No. Noah knew about his grandpa, Que Dios se lo había Enoch, llevado. that God had took him, Desapareció. that he disappeared, No vio muerte. that he didn't see death, Porque dio testimonio because he gave en su testimony vida in his life de 365 of años. 365 Él years. agradó a Dios. He pleased God. La gente sabe cuando tú y yo People know when you agradamos a and I Dios. please God. Vivimos para Dios. When we live for God. Caminamos derecho. When we walk straight. Somos gente We correcta. are correct people. Hacemos decisiones We make decisions con sabiduría. with La wisdom. gente sabe eso. People know these things. Nuestros hijos deben saber Our eso. children should know these things. ¿Ustedes creen que Don't you think Noé that Noah no habrá sabido hadn't known que su bisabuelo that his great vivió de una manera lived in a way agradable a Dios that pleased God que desapareció? and that he disappeared? Y así un día And that was la iglesia de Cristo the church Jesús of the Lord va a is desaparecer. going to disappear. Porque todo aquel que Because camina all those that walk en el Señor in the Jesucristo, Lord Jesus, un día también, one day como also, Enoch, like Enoch, vamos a ser we're levantados, going to be taken up. vamos a We're going desaparecer. to disappear Si nosotros caminamos if we walk como Enoch, as Enoch. también vamos a Will desaparecer. also disappear. Pero tenemos que dar But testimonio we have to give con testimony nuestra vida with our life de que somos personas that we are people que en primer lugar that firstly que queremos agradar a Dios. that want to please God. Enoch Enoch fue amigo de Dios. was a friend of God. Es muy difícil It's very difficult que dos personas that two people puedan caminar juntos could walk together 300 años, 300 years, como fue el caso de Enoch, like was the case of Con Enoch Dios. with a God. menos que tengan muchos intereses Even though there's a lot of en interest común. in common, there has El to mayor interés de be. Enoch The main interest of Enoch fue agradar a Dios. was to please God. Por eso Enoch That's why Enoch, no batalló, he didn't struggle porque él quería agradar a Dios. because he wanted to please Y God. el Señor Dios And the Lord God estaba con Enoch. was with Enoch. Por eso Enoch That's why Enoch fue un gran amigo de Dios. was a great friend of God. En segundo lugar, Secondly, Enoch, Enoch hermanos, fue un Brethren, caso was especial a special case en su época. in his time Porque Enoch fue because diferente Enoch was different a los hombres de su to época. the men of that time. Enoch se apartó Enoch set himself de apart la conducta in his conduct y estilo de and vida style of life de sus contemporáneos, of his contemporaries, de la gente de sus días, of the people of his days que ya vivían mal that had already were living antes wrongly del diluvio. before the flood.
Enoch se apartó de esa Enoch set conducta himself apart from those people para caminar to walk de acuerdo to the will, a la voluntad de Dios. to the will of God. Enoch quiso ser diferente, Enoch wanted to be different. quiso caminar con He Dios. wanted to walk with God. Y eso, hermanos, And that, brethren, exige, demanda demands de cada uno that each of us una toma de conciencia make a conscious thought de cada creyente en of each Dios. believer in the Lord Se tiene que tomar una conciencia, has to make a conscious thought, un compromiso con Dios a commitment with y God con uno mismo and with oneself de lo que yo quiero hacer, of what I want to be, de cómo yo quiero vivir. of how I want to No live. me importa cómo viva el mundo, I don't care how the no world me lives. importa cómo viva la I don't gente. care how the people Yo live. ya decidí cómo quiero I made vivir. a decision of how I Yo want no to sé live. usted, I don't know about pero yourself, yo ya decidí but cómo I already made a decision of how I want to Yo live. no estoy esperando que el mundo I'm me not waiting for the esté world sacando modas that takes out new trends para que yo ande copiando so las that modas I del can mundo. copy the trends of the No. world. No. Yo ya decidí I already made my que yo decision quiero agradar a that Dios. I want to please God. De los años que Dios me permita de vida, The years I have of life, quiero caminar con I Dios. want to walk with God. Voy a caminar con I'm Dios. going to walk with No God. me importa si el mundo se burla I de don't mí. care if the world. Yo quiero agradar a I Dios. want to please Yo quiero God. agradar al mundo. I want to please the No estoy world. esperando que el mundo me I'm aplauda. not waiting for the world to Mi applaud me. mayor interés My main interest es agradar a is Dios. to please ¿Qué God. dice usted? And what about you? Tenemos que hacer esa We decisión. have to make that decision. Estamos viviendo en esos We're living in tiempos, those days, tiempos malos, bad days, peligrosos, dangerous, de mucha lots degeneración, of degenerates, depravación. deprivation. Y cuando uno no ha hecho la decisión And when you have not made a decision de vivir to diferente, live differently, conductas, your different conduct, estilos de vida styles of life, de la sociedad contemporánea, the contemporary society, vivimos we live una indecisión. an indecision. No sabemos qué hacer. We don't know what to do. Pero yo le invito But I invite you que en este principio de at the año beginning of this year, tome usted una you decisión. make a decision. Comprométase con Dios. Commit yourself to God. Comprométase consigo mismo Commit yourself with yourself de lo que va a hacer. of what Este you're going to do this year. Dice el apóstol The Santiago, Apostle James allá en el Nuevo in the New Testamento, Testament, Santiago el apóstol dice, James says, oh almas adúlteras, "Oh, ¿no sabéis adulterous que la amistad souls, del mundo es know ye enemistad not that the contra Dios?" friendship with the world is enmity with God?" A ver quién me ayuda a encontrar Who ese can help me pasaje. find it? Allí en Santiago, James, pero así dice, but that's Oh, what it almas says. adúlteras, "Oh, dice. adulterous souls, ¿no sabéis don't know ye que la not amistad con el that mundo the friendship with the es world enemistad contra is Dios? enmity with God?" Tenemos que hacer una We decisión, have to make a decision, hermanos amados, Brethren, y eso fue friends. lo que hizo Enoch. and that's what Enoch did. Enoch tomó Enoch una Made a decisión. decision. Él por eso fue un caso especial That's en why su he was a época, special case in his time, porque él quiso agradar a because he Dios. desired to please God. Mire, le voy a decir algo. Watch, I'm going to tell you something. La amistad con The Dios friendship with God significa means enemistad con el mundo. enmity with the world. La amistad con Dios Friendship with God significa means enemistad con el mundo. to be at enmity No with the podemos world. servir a dos We can serve amos, two señores, lords, porque con uno vamos a quedar because mal. we're going to be coming out bad with one. Por eso tenemos que hacer una decisión. That's why we have to make a ¿A decision. quién le vamos a servir? Who shall we serve? Enoch hizo esa Enoch decisión. made that decision. Enoch no solamente fue diferente a la Enoch was gente not de su only día, different from the men of his day, también
also, los confrontó he confronted con un them llamado with the calling al to arrepentimiento repentance. y denunció And he denounced malos caminos. their bad ways. Enoc, Enoch, dice el apóstol Judas, Jude en el says verso in 14, verse 14, ahí hay un resumen there's a summary de su mensaje of his message, profético, prophetic, donde Enoc where Enoch predicaba a la gente de sus días preached to the people of his time, y les decía, and he told them, les señalaba su pecado he would warn them of their y les sin, hablaba del juicio de and he Dios. spoke to them of judgment of God. Vea lo que dice ahí en Listen to what it Judas, says verso 14. In Jude verse 14, Dice también Enoc, because also Enoch, el séptimo patriarca a partir de Adán, the seventh patriarch from Adam, profetizó prophesied acerca de ellos, about them, de los hombres malos de sus días. about the evil men of his day. Les decía, He would tell them, miren, look, el Señor viene the Lord comes con millares y millares de sus with ángeles his thousands of angels para someter a juicio to submit judgment a todos to all y para reprender and to rebuke a todos los pecadores all the sinners impíos of vile por todas las malas obras que han for cometido. all their bad deeds that they have done. Fíjese lo que le decía Look at what Enoc he would tell them. Enoch, a la gente de su tiempo, to the man of his time, los reprendía. he would rebuke them. No solo Enoc Not only Enoch había decidido vivir had decided to live para agradar a to Dios, please God, sino que también but also hablaba to speak un mensaje profético a prophetic message al mundo de sus to días the world of his time. y les hacía, les hablaba de la And convicción we speak to them of conviction de su pecado, of their de sin, su manera de vivir. the way of their life. Hermanos amados, Brethren, nosotros también, we also, como hijos de Dios, as children of en God, esta generación in que nos this toca generation vivir, that we live, tenemos que ser luz we del mundo have to be light of this y world sal de la and tierra. salt of the earth, Sí, Yes. que la gente vea la luz de that people Dios, may see the light of God, que la gente vea that people see que somos un real sacerdocio, that dice we're a Pedro, royal priesthood. nación Peter says, a santa, holy people, pueblo adquirido por a Dios, people acquired of God, para que so anunciemos that we could announce como Enoc, as Enoch, anunciemos las that when virtudes we announce the virtues de aquel que nos llamó de las of tinieblas him that called us a from su darkness luz to his admirable. marvelous light. Enoc Enoch fue un caso was a especial special case en su época. in his time. Y en tercer lugar, Thirdly, Enoc desapareció Enoch disappeared porque Dios se lo llevó. because God took him. Enoc se dio cuenta Enoch became aware de que para poder agradar a Dios that to please God, había que caminar con Él. he needed to walk with him. Enoc descubrió Enoch que discovered no hay manera de agradar a Dios that there's no way of this to please God si no nos acercamos a Él, if we don't get close to him, si no vivimos cerca de if we Dios. don't live close to God. No hay manera There is no other way de agradar a Dios to please si God no es acercándonos if a not Dios. by getting close to Por eso God. dice el apóstol Santiago, That's why James says, capítulo 4, verso 8, chapter 4, verse 8, alléguense a Dios come close unto y God, Dios se and allegará a God ustedes. will come close to you. Pero la iniciativa But the initiative, parte de nosotros part of us, de acercarnos a to Dios. come close to Dios God. quiere verte a ti, God wants to see Y a you mí, and me, que demos el primer paso that we hacia take the Él. first step towards Him. Eso dice la Biblia. That's what the Bible says. Allégate a Dios. Come close to Tú God. allégate a You Dios. get close to God. Tú da el primer paso You hacia give the Dios. first step to Y God. cuando Dios vea eso, And when God sees it, esa decisión, that decision, esa voluntad that tuya, will of yours, dice la the Biblia, Bible says, y Dios te acercará a and ti. God will get close to you. Cuando tú te acerques a Dios, When you get close to Dios se God, va a acercar a ti. God is going to get close to you. Pero la But iniciativa the initiative, parte del hombre. part of man, Amén, así es. Nosotros somos los que tenemos como Enoc we are the ones like Enoch que caminar con Dios that need to walk with God para agradar a
a Dios. to please God. Enoc lo intentó Enoch tried it, y lo logró en su and vida. he accomplished it in his Por life. eso dice la That's Biblia, why the Bible says Enoc caminó con Dios. Enoch walked with God. Caminó con He Dios. walked with God. La Biblia da The testimonio Bible gives testimony de que sí lo logró. that he accomplished Sí it. se puede. He could do it. No importa cómo esté el mundo It doesn't matter afuera. how the world is today. Sí se You puede. can do it. Caminar con To Dios. walk with God. Usted no diga que no se You puede. don't say you can't Sí do se it. puede. Yes, you can. Yo también estuve estudiando. I en la also escuela. was studying this Como in muchos de school, ustedes like jóvenes. many of the young people Y here, yo fui cristiano en la and I was escuela. Christian there. Sí se puede. Yes, you can. Claro que sí. Yes, of course you can. Yo también trabajé I antes de ser also pastor. worked a lot Trabajar before como being a pastor. pastor. Yo trabajaba I would work cuando era joven. when I was young, Y yo sé las and pruebas que hay, I know the las struggles. tentaciones que hay. Temptations. Pero sí se But puede. you still can do Caminar it. con Dios. Walk with God. Se puede cuando tú lo quieres. You can when you want to. Cuando tú lo When decides. you make the decision. Sí se puede. Yes, you can. Enoc desapareció Enoch disappeared porque caminó con because Dios. he walked with God. Más tarde el escritor Later, the writer del libro de los Hebreos of the book of Hebrews nos va a explicar explains por qué fue posible why was it possible que no caminara con that Dios. Enoch could walk with God. Hebreos 11:5 Hebrews 11:5, dice, it says, por la fe, through faith, por la fe, through faith, Enoc Enoch fue sacado de este mundo was taken up sin experimentar la muerte without experiencing death, y no fue and he hallado. was not Lo found. buscaron y no lo They looked for hallaron him, but they could not find him porque Dios se lo because llevó. God had taken him up. Dios se lo llevó. Oh, God had taken him Pero up. vea lo que dice la última But look parte. at what the last phrase, what it says. Pero, But antes before de ser to llevado, be taken up, dio testimonio. gave testimony. Enoc dio Enoch gave testimonio testimony. de haber agradado a Dios. Having pleased God. Vivió una vida He lived a life agradable a Dios. pleasing to God, Y por eso Dios se lo and that's llevó. why God took him. Si tú y yo vivimos una If vida you and agradable a I Dios, lead a life pleasing to en God, este año in this year, 2018, 2018, Dios también nos va God a recoger. also will take us El up. Señor va a recoger a su The Lord is iglesia. going to pick up His church. Sí, Yes. estamos mirando We are cuántas seeing cosas how many things están aconteciendo en el mundo. are happening in this world, Hermanos, brethren. y creemos que el Señor we cada believe día nos each está day The anunciando Lord is announcing que Él viene pronto that He comes a quickly recoger a su to iglesia. pick up His church. Por eso That's why necesitamos we need tener fe, to have faith, vivir en fe, to live in faith cada día, each day, vivir agradando a to Dios, live pleasing the Lord, porque entonces because then va a suceder lo que a Enoc. it's going to happen to what Enoch. Una vez que Enoc disfrutó Once Enoch had enjoyed la the experiencia experience de caminar con of Dios walking with God, día con día, day with day, 300 años. 300 ¿Cuántos años years. tiene usted de How old cristiano? are you? How many years as a Christian do you ¿Cuántos have? años tiene caminando con Dios? How much years have you ¿Cuántos been años hace walking? que fue bautizado? How many years ago Un did you año, get baptized? A 2 year? años, 2 years? 10 años, 10 years, 20 años, 20 years, 40 años, 40 years, 50 años. 50 Noé years. caminó 300 No. años. Enoch walked 300 years with the Lord. 300 años. 300 3 years. siglos caminó con 3 Dios. centuries he walked with God. Y disfrutó And he esa enjoyed experiencia. his experience. Porque un día Because one day el Señor se lo the llevó. Lord took him up. Qué experiencia What an experience. tan gloriosa So glorious para Enoc for Enoch ser levantado to be por Dios. taken up by God. Amén.
Nosotros, hermanos, Us, tenemos brethren, que vivir este we año have to live this year como Enoch, as Enoch. una vida con A convicción life with en conviction lo que hemos in creído, what we have en believed, lo que hemos abrazado, and what we have grabbed Tener onto, fe to have faith en Dios in God y mantenernos and maintain en ourselves esa fe in that en el faith Señor. in the Lord. ¿Quiere usted caminar con Do you want to Dios walk with en God este año this year, 2018? 2018? ¿Ya lo decidió? Have you decided Pues to? vale más que lo decida, Bet you better make a vale más que decision. You piense, better think. vale más que You reflexione better reflect para que le sirvamos a so that Dios we can serve como God Dios quiere. as God wants. Dejemos de servirle a Dios Let us stop serving como God nosotros lo queremos, as we want como nos to, pega la gana. as we desire. No, hay que No. servir como Dios quiere. We have to Hay live as He que wants to. caminar con We Dios. have to walk with Que God. el Señor nos enseñe a That the caminar. Lord teach us Como how Él to walk quiere. as He wants. Estamos dispuestos Are we willing a vivir una vida agradable to a Dios lead a life pleasing en to medio God de una sociedad in the corrupta, middle of a corrupt society, pecaminosa? sinful? Si agradamos a Dios, If we please God, recuerde, remember, Él nos llevará con He Él. shall take us with Him. Amén. Amen. Póngase de pie. Please stand. Enoch Enoch caminó con Dios. walked with God. Estamos empezando este año We're beginning this year, y este año and this year tenemos que hacer decisiones we have to make decisions, serias. serious Por ones. ejemplo, mire, For una example, de ellas es leer la One Biblia. of them is to read the El domingo Bible. repartimos los programas de lectura We gave bíblica. programs at New ¿Cuántos no Year. tienen su programa de How lectura many don't bíblica? have their A ver, program? hermanos, sugieres, hay que repartir los Brother, programas let's give them out, de pass them lectura out. bíblica. Aquí hay hermanos que levantan su mano para que lea la palabra en este año. Empiece usted leyendo la palabra de Dios. Es muy Begin reading the importante. word. La fe viene por el oír Faith cometh by y hearing, por el oír de la palabra and de hearing Dios. of the word of the Lord. A ver, vamos a pasar a repartir los programas We're de going to give lectura out some bíblica. programs. Primero los programas de lectura bíblica.